Hay momentos en que el corazón está tan cansado que ya no sabe por dónde volver a empezar. Pero precisamente en esos instantes que parecen vacíos, Dios está muy cerca, esperando que una pequeña puerta del corazón se abra. Cuando la persona se detiene y se atreve a decir una oración sencilla, la paz comienza a regresar y un camino silencioso de sanación empieza a nacer. Queridos hermanos y hermanas, hay tardes en la vida en las que, cuando todo el trabajo se ha calmado un poco y la casa queda más silenciosa, una persona comienza a sentir dentro de sí un vacío difícil de explicar. No es necesariamente falta de dinero, tampoco es que falten seres queridos. Todo parece seguir allí. El trabajo sigue, la familia sigue, las responsabilidades siguen. Y sin embargo, en lo profundo del corazón aparece un cansancio silencioso, como si el corazón hubiera caminado demasiado tiempo, sin saber exactamente hacia dónde se dirige. ¿Cuántas veces alguien se ha sentado en silencio y se ha preguntado por qué se siente tan vacío por dentro? ¿Por qué hay momentos en los que todo parece estar bien, pero el corazón no encuentra paz? Hace algún tiempo conocí a un hombre. Había trabajado toda su vida con dedicación. Su familia estaba bien, sus hijos ya eran adultos. Desde fuera parecía tener una vida estable. Pero en una conversación muy sencilla, me dijo algo que nunca he olvidado. Me confesó que algunas noches se despertaba a medianoche, miraba el techo en la oscuridad y se preguntaba por qué su corazón se sentía tan cansado, aun cuando aparentemente no le faltaba nada. Hermanos y hermanas, ¿reconocen esto? Hay cansancios que no vienen del trabajo, sino del corazón. Una persona puede trabajar mucho, resolver cientos de problemas cada día, pero si en lo profundo del alma no existe un centro firme, tarde o temprano comenzará a sentirse como si estuviera siendo tironeada en muchas direcciones. Un poco de preocupación por la familia, un poco de presión por el trabajo, un poco de nostalgia por el pasado, un poco de miedo por el futuro. Y así, poco a poco, el corazón se va fragmentando en muchas partes. Muchas personas siguen viviendo, siguen sonriendo, siguen conversando normalmente, pero dentro de sí se sienten como una casa con demasiadas puertas abiertas. El viento entra desde todas partes y ya no hay un lugar verdaderamente tranquilo. Es precisamente en esos momentos cuando Dios comienza a hablar suavemente en el interior del ser humano. No lo hace con ruido, ni con señales espectaculares. Habla con una invitación muy sencilla. Detente un momento. En el libro de los Salmos hay una frase muy breve y profundamente hermosa. Quédense en silencio y reconozcan que yo soy Dios. Solo eso, quedarse en silencio. Sin embargo, hermanos y hermanas, lo que parece tan sencillo se convierte muchas veces en lo más difícil de nuestra vida. Porque nos hemos acostumbrado a vivir con prisa. Nos hemos acostumbrado a llenar el tiempo con tareas, noticias, preocupaciones, pensamientos que no se detienen. Y muchas veces incluso tenemos miedo del silencio. Porque cuando el ruido exterior desaparece, el corazón comienza a hablar. Recuerdo una vez a una mujer que venía con frecuencia a la iglesia. Ella me decía que le costaba permanecer mucho tiempo en oración. No porque no creyera en Dios, sino porque cada vez que intentaba quedarse en silencio unos minutos, su mente se llenaba de pensamientos, preocupaciones por sus hijos, recuerdos del pasado, preguntas que todavía no tenían respuesta. Y ella me decía que sentía que no podía encontrar silencio dentro de sí misma. En realidad, esto es algo muy común. El corazón humano es como una habitación que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Cuando finalmente abrimos la puerta y entramos, encontramos polvo, objetos olvidados, recuerdos que nunca fueron ordenados. Pero hermanos y hermanas, es precisamente allí donde Dios nos espera.
Dios no espera al ser humano en un lugar perfecto. No espera cuando todo está ya ordenado. Nos espera en la verdad de nuestro corazón, incluso con nuestros cansancios, nuestras preocupaciones y nuestras heridas que a veces ni siquiera queremos mirar. En el Evangelio aparece una imagen muy hermosa. Dos discípulos caminan por el camino de Emaús. Caminan con el corazón lleno de tristeza y decepción. Todas sus esperanzas parecían haberse derrumbado. Y justamente en ese camino, mientras ellos compartían su dolor, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Eso nos dice algo muy importante. Muchas veces Dios se acerca al ser humano, no cuando se siente fuerte, sino cuando está cansado. Pero para reconocerlo se necesita algo muy sencillo: abrir el corazón. ¿Cuántas veces hablamos de Dios, pero pasamos muy poco tiempo en su presencia? ¿Cuántas veces sabemos muchas cosas sobre la fe, pero nuestro corazón aún no ha tenido un verdadero encuentro con Él? Una persona puede hablar mucho sobre el agua, pero si nunca ha bebido un vaso de agua fresca cuando tiene sed, todavía no sabe realmente lo que es el agua. Una persona puede leer muchos libros sobre el amor, pero si nunca ha amado ni ha sido amado, todavía no entiende plenamente lo que es el amor. De la misma manera, una persona puede saber muchas cosas sobre Dios, pero solo cuando el corazón se abre de verdad, comienza a experimentar su presencia. En la carta de Santiago encontramos una invitación muy sencilla, pero muy poderosa. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No se trata de correr rápidamente. No se trata de hacer cosas extraordinarias. Solo se trata de acercarse. A veces el primer paso es muy pequeño. Puede ser simplemente unos minutos en silencio. Puede ser una oración muy breve. Señor, aquí estoy. Hermanos y hermanas, muchas veces pensamos que debemos hacer algo grande para encontrar a Dios, pero en realidad lo único que Dios espera es un corazón dispuesto a abrirse. Solo una pequeña puerta. Cuando esa puerta se abre, poco a poco la persona comienza a descubrir algo muy hermoso. La paz no llega porque desaparezcan todos los problemas. La paz llega porque hay alguien que camina con nosotros en medio de todo. Y cuando eso sucede, algo empieza a cambiar dentro de la persona. No es un cambio ruidoso, sino un cambio profundo y real. La manera de mirar la vida se vuelve más serena. Las preocupaciones ya no dominan el corazón. Una esperanza silenciosa comienza a crecer. Tal vez por eso muchas personas, después de un tiempo caminando más cerca de Dios, comienzan a escuchar comentarios de quienes viven a su alrededor. No porque hablen más de la fe, sino porque en ellos aparece una paz que antes no estaba. Pero todo eso siempre comienza con un momento muy pequeño. El momento en que una persona se detiene. El momento en que una persona abre el corazón. El momento en que una persona permite que Dios entre en su historia. Tal vez ahora mismo cada uno de nosotros lleva muchas cosas en el corazón. Algunos traen alegrías, otros traen preocupaciones que nunca han expresado, otros traen preguntas que han guardado durante mucho tiempo. Dios no tiene miedo de todo eso. Solo espera una cosa: que abramos el corazón para que Él pueda entrar. Y cuando un corazón se abre verdaderamente ante Dios, comienza un camino nuevo, un camino que muchos han recorrido y que solo después comprenden que hay realidades cuya belleza solo se descubre cuando uno se atreve a entrar en ellas. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en que la persona siente que vive rodeada de mucho ruido. No solo el ruido de las calles, del trabajo o de las conversaciones apresuradas, sino también el ruido que existe dentro del propio corazón. Pensamientos que se suceden sin parar, preocupaciones que no terminan de calmarse, recuerdos del pasado que vuelven una y otra vez como olas suaves pero persistentes. Muchas personas han vivido así durante tanto tiempo
que ya no recuerdan cómo se siente un corazón verdaderamente en paz. ¿Cuántas veces han experimentado que, aunque todo alrededor esté en silencio, por dentro no hay silencio? A veces alguien se encuentra solo en una habitación tranquila, pero en su mente pasan cientos de pensamientos. A veces apenas comienza a orar unos minutos y la mente ya se ha ido lejos, pensando en lo que hay que hacer mañana o en cosas que sucedieron hace muchos años. Un hombre me dijo una vez que se sentía como una radio que tiene muchos canales encendidos al mismo tiempo. El canal de la preocupación, el canal de los recuerdos, el canal de los proyectos, el canal del miedo, todos hablando a la vez. Y al final del día, eso lo dejaba profundamente cansado. En realidad, esto no es algo extraño. Es una de las enfermedades más comunes de nuestro tiempo. Las personas reciben demasiada información, tienen demasiadas cosas que pensar y demasiadas responsabilidades que llevar. Y con el paso de los días, el corazón humano comienza a dispersarse. Sin embargo, Dios nos habla por un camino completamente distinto. El camino del silencio. En el primer libro de los Reyes encontramos una escena muy hermosa sobre el profeta Elías. Después de momentos difíciles y de gran tensión, él huye al desierto. Allí se pone en presencia de Dios. Primero pasa un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego ocurre un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después aparece un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y finalmente llega un susurro suave, una brisa ligera. Y es precisamente en esa suavidad donde Elías reconoce la presencia de Dios. Dios no necesita gritar para que el ser humano lo escuche, pero el corazón humano necesita estar lo suficientemente en silencio para poder reconocerlo. Recuerdo a una mujer que durante muchos años vivió con mucha tensión. Cuidaba de su familia, se preocupaba por sus hijos y trabajaba con gran esfuerzo. Su vida siempre estaba llena de actividad. Un día me dijo que lo más difícil para ella no era trabajar, sino detenerse. Cuando comenzó a intentar dedicar unos minutos al día para sentarse en silencio delante de Dios, se sentía muy incómoda. Los pensamientos venían sin parar. A veces tenía ganas de levantarse inmediatamente porque sentía que el tiempo pasaba demasiado despacio, pero decidió ser paciente. Cada día solo unos pocos minutos. No hacía nada especial, simplemente se sentaba allí y decía en su interior con mucha sencillez: Señor, aquí estoy. Después de un tiempo me contó algo sorprendente. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no la inquietaban tanto. Comenzó a sentir dentro de sí un pequeño espacio de tranquilidad que antes no conocía. Hermanos y hermanas, el silencio no es vacío. El silencio es un lugar de encuentro. En el Evangelio vemos muchas veces que Jesús se apartaba de la multitud para ir a lugares solitarios a orar. Después de un día entero curando enfermos y hablando con mucha gente, Él buscaba un momento para estar a solas con el Padre. Eso nos revela una verdad muy profunda. Incluso el Hijo de Dios buscaba el silencio para permanecer en el amor del Padre. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Pero el verdadero silencio no comienza cuando la boca deja de hablar. El verdadero silencio comienza cuando el corazón deja de huir de sí mismo. Hay personas que temen el silencio porque temen encontrarse con lo que llevan dentro. Tristezas que nunca han sido expresadas. Fracasos que todavía pesan en la memoria. Errores que aún no han logrado perdonarse. Pero Dios no tiene miedo de esas cosas. Él no viene para condenar, Él viene para sanar. En el libro de los Salmos encontramos una frase llena de ternura. El Señor está cerca de los corazones quebrantados. No dice que esté cerca de los corazones perfectos. No dice que esté cerca de los que no tienen heridas.
Muchas veces es precisamente en el corazón herido donde Dios se acerca más. Por eso, cuando una persona comienza a entrar en el silencio, lo primero que puede encontrar no es inmediatamente la paz. A veces aparecen recuerdos dolorosos, a veces regresan emociones que se habían intentado olvidar. Pero si la persona permanece allí con paciencia delante de Dios, algo muy suave comienza a suceder. Esas heridas empiezan a ser tocadas por la misericordia. Conocí a un padre que durante años llevó dentro de sí un profundo sentimiento de arrepentimiento. Sentía que no había dedicado suficiente tiempo a sus hijos cuando eran pequeños. Cuando ellos crecieron, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Él pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar. Un día comenzó a dedicar unos momentos al silencio en oración. No eran largas oraciones. Solo se sentaba en silencio delante de Dios. Después de varias semanas, me dijo que algo nuevo estaba naciendo dentro de su corazón. Una ternura inesperada, como si alguien le susurrara que todavía era amado, incluso con sus errores y sus limitaciones del pasado. Desde esa pequeña paz interior encontró el valor para volver a hablar con su hijo, no para justificarse, sino para pedir perdón. Muchas veces los grandes milagros de la vida no comienzan con acontecimientos ruidosos, comienzan en el silencio. Hermanos y hermanas, el silencio interior es como un jardín. Si ese jardín es pisoteado constantemente por demasiados pasos, las semillas no pueden crecer, pero cuando el jardín descansa y es cuidado, pequeñas semillas comienzan a brotar. La palabra de Dios es como esa semilla. En el Evangelio, según San Lucas, Jesús dice que la semilla es la palabra que cae en el corazón humano. Pero para que esa semilla dé fruto, la tierra del corazón necesita estar abierta y tranquila. Por eso un paso muy pequeño, pero muy importante, es aprender a vivir algunos momentos de silencio cada día. No necesitan ser largos. Lo importante es la fidelidad. Tal vez unos minutos, un rincón tranquilo en la casa y una oración muy sencilla. Señor, aquí estoy. Cuando una persona comienza a vivir así, poco a poco descubre algo muy hermoso. El silencio no la deja sola. Al contrario, el silencio le permite descubrir que nunca ha estado verdaderamente sola, porque en lo más profundo del corazón, Dios ya estaba allí desde hace mucho tiempo, esperando con paciencia, llamando suavemente a la puerta. Y cuando el corazón empieza a acostumbrarse a ese silencio, comienza una forma más profunda de encuentro. Un encuentro que no cambia solamente algunos sentimientos, sino que puede transformar la manera en que una persona vive, ama y mira el mundo. Queridos hermanos y hermanas, cuando una persona comienza a entrar verdaderamente en momentos de silencio, poco a poco empieza a suceder algo muy especial. Al principio tal vez solo sean unos minutos de quietud, unas palabras de oración muy sencillas, pero con el paso del tiempo el corazón comienza a percibir una presencia muy suave. No es una emoción intensa ni algo espectacular, sino una sensación muy profunda de que ya no se está solo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay personas que después de un tiempo caminando más cerca de Dios, parecen tener una paz diferente? Siguen viviendo en el mismo mundo, enfrentan dificultades como todos los demás, pero en ellos aparece una luz serena, una firmeza interior que antes no tenían. Eso no ocurre porque sepan más cosas sobre Dios, sino porque lo han encontrado. Porque entre saber acerca de Dios y encontrarse con Dios existe una gran distancia. Una persona puede leer muchos libros sobre música, conocer perfectamente las notas y las grandes sinfonías, pero si nunca ha escuchado una melodía que toque profundamente su corazón, todavía no sabe realmente qué es la música. De la misma manera, alguien puede estudiar catecismo,
escuchar muchas predicaciones, pero si el corazón nunca ha tocado verdaderamente la presencia de Dios, la fe todavía permanece fuera de la puerta de su vida. Recuerdo a un hombre que durante muchos años vivió su fe con fidelidad. Asistía a misa regularmente, hacía obras buenas. Sin embargo, en una conversación muy sincera me confesó que durante mucho tiempo su fe había sido más una costumbre que un encuentro. Hacía todo correctamente, pero dentro de sí sentía una cierta sequedad. No sabía cómo cambiar esa situación. Un día, durante un momento de oración muy sencillo, decidió dejar de hablar tanto. Se sentó en silencio y dijo solo una frase muy breve: Señor, si realmente estás aquí, permíteme sentir tu presencia. Nada extraordinario ocurrió en ese instante, pero con el paso del tiempo comenzó a notar algo pequeño pero profundo. Cuando leía el Evangelio, las palabras de Jesús empezaban a tocar su corazón de una manera nueva. Ya no eran simplemente frases conocidas. Era como si alguien le hablara directamente. En ese momento comenzó a comprender que la fe no consiste solo en creer que Dios existe. La fe es entrar en una relación viva con Él. En el Evangelio, según San Juan, Jesús dice una frase muy hermosa: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Amigos. Un amigo no solo sabe cosas sobre nosotros, un amigo permanece con nosotros, nos escucha, comparte nuestra vida. Dios quiere estar con el ser humano de esa manera. Sin embargo, muchas veces lo que impide a una persona entrar en esa relación es el miedo. Algunos piensan que no son dignos, otros creen que han cometido demasiados errores en el pasado. Otros sienten que son demasiado débiles para acercarse a Dios. Conocí a una mujer que durante años vivió con un profundo sentimiento de culpa. Siempre pensaba que no era lo suficientemente buena para acercarse a Dios. Cada vez que intentaba orar, sentía como si estuviera muy lejos. Un día leyó un pasaje del Evangelio sobre la mujer pecadora que se acerca a Jesús. Ella se arrodilla, llora y lava los pies del Señor con sus lágrimas. Muchas personas la miraban con desprecio, pero Jesús la miró de una manera completamente distinta. Él dijo que quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Ese pasaje la hizo reflexionar durante mucho tiempo. Poco a poco comenzó a comprender que Dios no mira al ser humano con una mirada de condena, como muchas veces pensamos. Él mira con misericordia. Desde aquel día su manera de orar cambió. Ya no intentaba decir palabras perfectas. Simplemente hablaba con Dios sobre lo que realmente había en su corazón. Y precisamente desde esa sinceridad comenzó a experimentar una nueva paz. Hermanos y hermanas, encontrarse con Dios no significa alcanzar un estado de perfección. Encontrarse con Dios significa permitirle entrar en la verdad de nuestra vida. En los Salmos se dice que Dios lo ve todo y, aún así, ama al ser humano. Eso significa que no hay nada en nuestra vida que sorprenda a Dios. Él conoce nuestras heridas, nuestros errores y nuestras debilidades desde hace mucho tiempo. Y aún así nos sigue invitando a acercarnos. Por eso los encuentros verdaderos con Dios suelen ser muy sencillos. No son momentos ruidosos, sino instantes en los que el corazón se siente comprendido y acogido. Recuerdo a un padre de familia que una vez me contó que, durante una oración, descubrió algo que nunca había reconocido antes. Siempre trataba de ser fuerte para su familia, siempre quería mostrarse firme, pero dentro de sí llevaba muchas preocupaciones que nunca había compartido con nadie. En ese momento de oración simplemente dijo: Señor, estoy cansado. Y me contó que no escuchó ninguna voz, pero sintió dentro de su corazón una especie de apoyo suave, como si alguien le dijera que no tenía que cargar todo solo. Así es como Dios suele tocar el corazón humano, no con ruido ni imposición, sino con una presencia muy real. En el libro del Apocalipsis,
encontramos una imagen muy hermosa. El Señor dice que está a la puerta y llama. Si alguien escucha su voz y abre la puerta, Él entrará y permanecerá con esa persona. Dios no rompe la puerta, Él solo llama. Y cada vez que una persona abre la puerta de su corazón, aunque sea un poco, comienza un encuentro. Ese encuentro poco a poco transforma la manera en que la persona se mira a sí misma. Quien pensaba que no valía nada empieza a descubrir que es amado. Quien vivía dominado por el miedo comienza a aprender a confiar. Quien llevaba heridas profundas empieza a experimentar sanación. Y así comienza una transformación silenciosa en la vida. Porque cuando una persona realmente se encuentra con Dios, no solo cambian algunos pensamientos, cambia la manera de vivir, la manera de amar y la forma de enfrentar las pruebas de la vida. Tal vez ustedes también han conocido personas así. No hablan mucho de sí mismas, pero cuando uno está cerca de ellas, siente una paz difícil de explicar. No es porque sean perfectas, es porque han aprendido a vivir cerca de Dios. Y cuando una persona comienza a vivir dentro de esa relación, poco a poco descubre que aquello que buscaba durante tanto tiempo no era algo nuevo que añadir a su vida, sino una presencia que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. Queridos hermanos y hermanas, cuando una persona comienza realmente a encontrarse con Dios en su vida, el cambio no siempre ocurre de inmediato, pero con el paso del tiempo se vuelve muy evidente. No son cambios ruidosos en el exterior, sino una transformación silenciosa en el corazón. Hay personas que antes se enojaban con facilidad, pero poco a poco se vuelven más pacientes. Hay personas que vivían constantemente llenas de preocupación, pero comienzan a aprender a permanecer en paz incluso en medio de la incertidumbre. Hay quienes llevaban muchas heridas dentro de sí y después de un tiempo caminando más cerca de Dios empiezan a descubrir la capacidad de perdonar. Son pequeños milagros, pero milagros muy reales. Recuerdo haber conocido a una mujer que durante muchos años vivió con un profundo resentimiento. Su matrimonio había atravesado muchas rupturas. Palabras duras y heridas mutuas habían dejado marcas profundas en su corazón. Aunque el tiempo pasó, ella seguía llevando dentro una ira silenciosa. Continuaba con su vida normal. Trabajaba, cuidaba de su familia, pero cada vez que hablaba del pasado, su mirada se volvía pesada. Un día comenzó a dedicar más tiempo a la oración, no porque quisiera parecer más religiosa ante los demás. Simplemente estaba cansada de cargar con esa amargura durante tanto tiempo. En los primeros días no ocurrió nada especial, pero poco a poco, mientras leía el Evangelio y oraba en silencio, empezó a notar algo. Jesús había perdonado incluso a quienes lo habían crucificado. En el Evangelio según San Lucas se cuenta que, estando en la cruz, Jesús dijo al Padre: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esa frase la hizo reflexionar durante mucho tiempo. Si Jesús pudo perdonar en un momento tan doloroso, entonces quizá el perdón no era algo imposible para el corazón humano. Pero hermanos y hermanas, perdonar no significa olvidar todo en un solo día. El perdón casi siempre es un camino. Aquella mujer necesitó muchos meses para aprender a soltar poco a poco su resentimiento. Algunos días sentía que avanzaba un poco. Otros días los recuerdos regresaban con fuerza, pero ella continuó orando. Y llegó un momento en que me dijo algo muy hermoso. Sentía su corazón mucho más ligero, no porque el pasado hubiera cambiado, sino porque su corazón había cambiado. Así es como Dios transforma a una persona, no borrando el pasado, sino sanando el corazón. En la carta a los Corintios, San Pablo dice: el que está en Cristo es una nueva creación. Ser una nueva creación no significa convertirse en una persona completamente diferente de la noche a la mañana.
Significa ser alguien que está siendo transformado poco a poco. Tal vez ustedes han conocido personas a quienes basta acercarse para sentir una cierta paz. No dicen grandes discursos, pero en su manera de escuchar, en su forma de tratar a los demás, hay una ternura muy verdadera. Muchas veces la gente no sabe explicar por qué sucede eso. Solo dicen que esa persona tiene algo especial. En realidad, esa cualidad especial casi nunca proviene del talento o del éxito exterior. Proviene de un corazón que ha sido tocado por Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que cuando la gente veía a los discípulos de Jesús, reconocía que ellos habían estado con Él. Solo el hecho de estar con el Señor comienza a cambiar a una persona. Recuerdo una historia muy sencilla. Un hombre trabajaba en una pequeña oficina. No hablaba mucho de su fe, pero tenía el hábito de orar cada mañana antes de comenzar su trabajo. Con el tiempo, sus compañeros comenzaron a notar algo. Cuando surgían tensiones en el trabajo, él era el más tranquilo. Cuando alguien cometía un error, no reaccionaba con dureza. Cuando un compañero tenía un problema, él era el primero en escuchar. Un día uno de sus colegas le preguntó cómo lograba mantener esa paz. Él sonrió y respondió con una frase muy simple: intento comenzar el día con Dios. A veces el testimonio más fuerte no son los discursos largos, sino una vida transformada. Hermanos y hermanas, el mundo de hoy está lleno de palabras. La gente habla de muchas cosas, discute sobre muchas cosas, pero lo que muchas personas están buscando en lo profundo es un signo de esperanza. Las personas desean ver que la paz es algo real, que la fe no es solo una idea, sino una fuerza capaz de cambiar la vida. Por eso Dios quiere obrar a través de personas muy sencillas, padres y madres, trabajadores, personas que viven una vida aparentemente ordinaria. Cuando alguien vive verdaderamente cerca de Dios, se vuelve como un espejo que refleja su luz, no porque sea perfecto, sino porque permite que el amor de Dios pase a través de su vida. Tal vez ustedes también han experimentado algo parecido. Cuando uno encuentra a una persona que vive con una fe auténtica, se siente animado. No hace falta escuchar muchos consejos, basta ver cómo vive. Y eso es precisamente lo que el mundo necesita. No solo personas que hablen de Dios, sino personas cuya vida permita a otros descubrir que Dios está vivo. Cuando un corazón es transformado por el encuentro con el Señor, ese cambio no se queda encerrado en una sola persona. Empieza a extenderse a su alrededor, en la familia, en el lugar de trabajo, en los encuentros más sencillos de la vida cotidiana. Y muchas veces esos cambios silenciosos se convierten en una invitación muy poderosa para quienes están buscando sentido para su vida. Porque cuando alguien se encuentra verdaderamente con Dios, no puede guardarlo solo para sí. Su propia vida se convierte en un testimonio. Un testimonio suave, pero muy real, de que la paz es posible, de que la esperanza es posible y de que una vida nueva siempre puede comenzar. Queridos hermanos y hermanas, cuando miramos el camino que recorre una persona desde un corazón cansado hasta el momento en que poco a poco vuelve a encontrar la paz, comenzamos a comprender que Dios no obra en la vida humana con saltos apresurados. Él obra con paciencia, con pasos muy pequeños, pero profundamente reales. Muchas personas han pensado que para cambiar su vida necesitan algo grande, un acontecimiento fuerte, una señal extraordinaria, una transformación inmediata. Pero en la vida espiritual, Dios suele comenzar con cosas muy pequeñas. Una oración sencilla, un momento de silencio, una decisión de perdonar, un regreso a Él después de muchos años de distancia. Desde fuera, estas cosas pueden parecer pequeñas, pero ante los ojos de Dios son puertas que se están abriendo. Un hombre me dijo
una vez que sentía que su vida era como un camino que había avanzado demasiado lejos. Llevaba dentro muchos arrepentimientos. Había decisiones en el pasado que, si pudiera volver atrás, haría de otra manera. Pero el tiempo no puede regresar. A veces pensaba que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo. Quizá muchos de nosotros también hemos sentido algo parecido. Cuando miramos nuestra vida, hay recuerdos que nos hacen sonreír, pero también hay otros que pesan en el corazón. Pero hermanos y hermanas, el Evangelio siempre trae una noticia muy distinta a esos pensamientos. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo decide regresar, no vuelve lleno de confianza. Regresa con el corazón arrepentido. Incluso prepara unas palabras para decir a su padre que ya no merece ser llamado hijo. Pero cuando el padre lo ve a lo lejos, corre hacia él. No espera a que su hijo explique todo lo que ha hecho. No exige un informe sobre los errores del pasado. Simplemente lo abraza. ¿Qué nos muestra esa imagen? Dios no espera que el ser humano sea perfecto para recibirlo. Él lo recibe en el momento en que regresa. Lo que alegra el corazón de Dios no es que nuestro pasado sea perfecto, sino que nuestro corazón se abra. Hay personas que piensan que deben arreglar toda su vida antes de acercarse a Dios. Pero en realidad es al acercarse a Él cuando encuentran la fuerza para cambiar. En la carta a los Romanos, San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no es una invitación a vivir de manera irresponsable, sino un recordatorio lleno de esperanza. La misericordia de Dios siempre es más grande que los errores humanos. No hay herida que Dios no pueda sanar. No hay camino que esté tan lejos que no pueda volver. He conocido a muchas personas que pensaban haber perdido la oportunidad de vivir una vida con sentido. Pero cuando comenzaron a regresar a Dios, paso a paso, descubrieron que su vida aún podía florecer de una manera nueva. Un padre de familia me contó que durante muchos años estuvo demasiado ocupado con el trabajo y no dedicó suficiente tiempo a su familia. Cuando finalmente se dio cuenta de ello, sus hijos ya habían crecido y la distancia entre ellos se había hecho grande. Llevaba en su corazón una profunda tristeza, pero cuando comenzó a vivir una vida de oración más constante, decidió hacer algo muy sencillo. Empezó a llamar a sus hijos con más frecuencia, no para corregirlos ni para darles lecciones, sino simplemente para preguntar cómo estaban. Al principio las conversaciones eran muy cortas, pero con el tiempo la relación entre ellos comenzó a cambiar. Un día me dijo algo que lo sorprendía mucho. Lo que más había cambiado no eran sus hijos, sino su propio corazón. Ya no vivía dominado por el arrepentimiento. Comenzaba a vivir con gratitud por tener todavía la oportunidad de amar. Hermanos y hermanas, así es como Dios suele sanar al ser humano, no borrando el pasado, sino abriendo un futuro nuevo. Cada día la persona puede comenzar otra vez. Una oración al despertar, un gesto de amor en la familia, una decisión de vivir más despacio para escuchar a los demás. Estas cosas pequeñas son como semillas sembradas en la tierra. Tal vez no vemos inmediatamente el fruto, pero con el tiempo crecen. En el Evangelio, Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Al principio es muy pequeño, pero cuando crece se convierte en un árbol grande. La vida espiritual es muy parecida. No es necesario hacer cosas extraordinarias de inmediato. Lo importante es que el corazón continúe abriéndose a Dios cada día. Tal vez ahora mismo cada uno de nosotros lleva una historia distinta. Algunos están viviendo un tiempo de serenidad. Otros atraviesan dificultades que nadie más ve. Pero, donde quiera que nos encontremos en el camino de la vida, Dios está muy cerca. Él no permanece lejos observando. Camina con nosotros, incluso en los momentos en que nos sentimos más débiles.
incluso en los momentos en que pensamos que ya no tenemos fuerzas. Dios sigue allí y lo único que espera es una respuesta sencilla del corazón humano. Una respuesta pequeña, pero sincera. Señor, aquí estoy. Si se sienten cansados, díganselo a Dios. Si llevan muchas preocupaciones en el corazón, pónganlas delante de Él. Si sienten que han estado lejos durante demasiado tiempo, recuerden que el camino de regreso siempre está abierto. Dios nunca se cansa de recibir al ser humano. Por eso, antes de terminar estas reflexiones, tomemos un momento de silencio interior para dirigir a Dios una oración muy sencilla. Señor, tú conoces todo lo que hay en nuestra vida. Conoces las alegrías que llevamos en el corazón y también las heridas que nunca hemos sabido expresar. Hay momentos en que somos fuertes, pero también momentos en que nos sentimos muy frágiles. Toca nuestro corazón con tu misericordia. Sana las heridas que hemos llevado durante tanto tiempo. Enséñanos a confiar en tu amor, incluso cuando sentimos que no lo merecemos. Ayúdanos a comenzar de nuevo cada día, con un corazón sencillo y humilde, y permite que nuestra vida, aunque sea pequeña, se convierta en un signo de paz y esperanza para todos aquellos que encontremos en nuestro camino. Ponemos todo en tus manos. Amén.